Y en esta ocasión tenemos lo que son los verbos irregulares. Ok, past simple irregular verbs in affirmative. Irregular verbs have their own form for the affirmative past. They do not add ed. Los verbos irregulares tienen su propia forma para formar oraciones afirmativas en pasado simple. Y estos no terminan en ed. Esa es la gran diferencia con los verbos regulares. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo verbos regulares y todos estos verbos terminaban en ed. Y recuerden que había una pequeña regla para agregar ed a estos verbos. Bueno, acá pasa totalmente algo diferente, ya que los verbos irregulares, pues como pueden notar en el nombre, son algo diferente, irregulares, porque tienen una forma en presente y otra forma en pasado. Incluso hay algunos verbos que son igual, o sea, se escriben igual tanto en presente como en pasado. Entonces vamos a tener que estar viendo la lista que yo les dejé también en la plataforma o ustedes mismos pueden buscarla a través de internet. Siempre tienen que tener esta lista a la mano cuando estén trabajando este tema, el pasado simple. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el verbo go, que es el verbo ir, ¿cierto? Miren que el pasado es totalmente diferente, se vuelve went, que también, por ejemplo, en este caso sería fui. I went to the town center yesterday. Yo fui al centro de la ciudad ayer. Como pueden ver, eh, utilizamos un verbo totalmente diferente al cual está en presente. Recuerden go, pero miren que el pasado es went. Tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿ok? Que los verbos irregulares tienen una forma en presente y otra forma en pasado. En cuanto a la formación de las oraciones, pues vendría siendo lo mismo que con los verbos regulares. Primero utilizamos un sujeto, ya saben cuáles son los sujetos. I, you, he, she, it, we, you o they. O pueden utilizar un nombre de una persona, animal o cosa. Por ejemplo, Carlos, Carlos y María, Miguel, el perro, el gato, la mesa. Bueno, ya eso depende de lo que querramos decir. Después utilizamos el verbo en pasado. Como estamos viendo oraciones afirmativas, el verbo en pasado, en este caso, por ejemplo, del verbo go, es went, ¿cierto? Es el verbo en pasado de esta oración. Después utilizamos el complemento. En este caso es to the town center. Y por último, la expresión de tiempo, en este caso es yesterday. Recuerden que las expresiones de tiempo son opcionales. Ya si quieren mencionar cuándo sucedió dicha acción, entonces las expresiones de tiempo, pues las pueden agregar o algunas veces las pueden obviar. Ya depende de lo que quieran decir también. Entonces, seguimos adelante. Eh, Vemos oraciones afirmativas, por ejemplo, past simple of the irregular verbs. Tenemos aquí algunas formas de conjugar los verbos irregulares. Seguimos con el verbo go, recuerden. ¿Qué va a pasar con todos los sujetos? Siempre vamos a utilizar el verbo igual, o sea, en pasado, pero no va a tener ningún tipo de cambio. Esto en oraciones afirmativas. Por ejemplo, siempre va a ser went, I went, you went, she, he, she, it went, we went, you went, and they went. Ok, como pueden ver, siempre se utiliza el verbo en pasado del cual te estemos trabajando. Y recuerden que en este caso es un verbo irregular. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos verbos irregulares, pero como les dije, existen bastantes, pero gracias a Dios tenemos una lista que es la cual deben consultar. Por ejemplo, tenemos el verbo ir, que en forma infinitiva o en presente es go, y en pasado sería went. Comprar, buy, y el pasado sería bought. Ver, see, y el pasado sería saw. Tener, have, el pasado sería had. Leer, read, y el pasado sería read.
Miren, este verbo es igual, ¿cierto? En presente como en pasado. ¿Cómo identificamos este verbo, por ejemplo, el sonido? En presente es read y el pasado es read. ¿Ok? ¿Ven que tienen como una pequeña diferencia? Bueno, este verbo, por ejemplo, read, tiene esta particularidad que se escribe igual tanto en presente como en pasado. Pero lo único que va a cambiar es la pronunciación. O sea, que al momento de hablar es que vamos a darnos cuenta de esto. ¿Ok? Enviar, send. Miren que este es el pasado, el presente, perdón. Y el pasado sería send, con T. O sea, los verbos irregulares, por ejemplo, siempre tienen un cambio, son totalmente diferentes o en algunas ocasiones son casi el mismo verbo, ¿ok? Tenemos ahora otros ejemplos. Por ejemplo, he went bowling yesterday. Él fue a jugar bolos ayer. They went to the cinema last weekend. Ellos fueron al cine la semana pasada. Entonces son ejemplos con went, pero ya saben que pueden utilizar otros verbos. Eh, con respecto a las oraciones negativas, pasa lo mismo o sea, como les expliqué la semana pasada. Con todos los sujetos siempre vamos a utilizar el auxiliar didn't. O si lo quieren separar sería did not. Más el verbo, ya en este caso ya el verbo debe ser igual. O sea, se debe escribir en su forma infinitiva. O sea, ya no se debe cambiar a pasado. ¿Cuándo cambiamos a pasado? Recuerden que la clase pasada les dije que solamente en las oraciones afirmativas es que utilizamos este tipo de verbos así que se cambian, o más bien que se ponen en pasado. Pero ya cuando utilizamos el auxiliar did o didn't, ya el verbo debe ir en su forma original, en su forma infinitiva. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. They didn't see Dino yesterday. Ellos no vieron a Dino ayer. He didn't go shopping yesterday. Él no fue a comprar ayer. Entonces, como pueden ver, ya como está el didn't, los verbos, perdón, son iguales. O sea, no le cambian, no cambian a pasado. Eh, Aquí tenemos unos ejemplos también. I ate cakes, sorry, last weekend. I didn't eat cakes last week. Perdón, voy a repetir esta última parte porque me enredé un poco. I ate cakes last weekend. Yo comí tortas la semana pasada. I didn't eat cakes last weekend. Yo no comí tortas la semana pasada. Entonces, como pueden ver, acá en la primera oración, disculpen, acá en la primera oración, miren que el verbo está en pasado porque estamos hablando en forma afirmativa, ¿cierto? Pero acá, en la partecita azul, como pueden ver, utilizamos el auxiliar. Estamos hablando en forma negativa. Y miren que el verbo ya se vuelve infinitivo otra vez. Lo mismo pasa acá abajo. She wrote letters every day. Ella escribió cartas todos los días. She didn't write letters yesterday. Miren que acá el pasado es wrote, pero ya en forma negativa, miren que utilizamos el auxiliar didn't y el verbo en presente. They didn't broke some glasses. Ellos no quebraron o no rompieron algunos vasos. Miren que acá el verbo se vuelve break, o sea, vuelve a su forma infinitiva. They didn't break some glasses. Ellos no rompieron ningunos vasos. He had a snack in this bar. Él comió un snack en este bar. Miren que acá el verbo es had, está en pasado porque estamos hablando en forma afirmativa. Pero miren que acá si utilizamos otra vez lo que es el infinitivo, el verbo en forma de infinitivo o en presente. Ya tienen que tener todo esto en cuenta. I saw my friends on Sunday. I didn't see my friends last Sundays. Miren, otra vez, ¿cierto? El pasado es saw. Yo vi a mis amigos, yo veo a mis amigos los domingos. I didn't see my friends last Sunday. Yo no vi a mis amigos el pasado domingo. Entonces, es fácil, simplemente tenemos que tener en cuenta todo lo que les acabo de explicar.
Por último, tenemos también lo que son las oraciones interrogativas. Miren que en este caso simplemente debemos cambiar el auxiliar con el sujeto. Lo intercambiamos. Y después utilizamos el verbo. El verbo debe ir también en forma infinitiva. Entonces no hay ningún problema con esto. Siempre vamos a comenzar este tipo de preguntas. Los vamos a comenzar con el auxiliar did. Con todos los sujetos va igual, con did, ¿ok? Después utilizamos lo que son los sujetos. Por ejemplo, did I, did he, did you, did we, did they. ¿Okay? Son iguales. Siempre utilizamos did al principio, después el sujeto. Después sigue lo que es el verbo, en este caso es buy. Did I buy? Compré yo. Did you buy? Compraste tú tal cosa. Did he buy a car? Compró él un carro. Did you buy a motorcycle? Compraste una motocicleta. Did they buy a new phone? Compraron ellos un nuevo teléfono. Como pueden ver, la forma de hacer preguntas es muy fácil. Y otra vez les recuerdo que como ya está el auxiliar did, el verbo debe ir en forma infinitiva. Miremos algunos ejemplos. Did Fred eat a hamburger? ¿Comió Fred una hamburguesa? Did Vilma see her friends yesterday? ¿Vio Vilma a sus amigas ayer? Acá tenemos otros ejemplos. You took a photo yesterday. ¿Tomaste una foto ayer? Lo vamos a transformar en pregunta. Did you take a photo yesterday? ¿Tomaste una foto ayer? She wore a big hat. Did she wear a big hat? Ella usó un gran sombrero. ¿Usó ella un gran sombrero? Miren las partes que están en azul, ¿cierto? Empezamos con did. Todas las oraciones interrogativas, cuando queremos preguntar por sí o no, vamos a empezar siempre con did. Después el sujeto y después el verbo en presente. De ahí el complemento que querramos utilizar. Número 3. They said sorry. Ellos dijeron lo siento. Did they say sorry? Dijeron ellos lo siento. Miren que acá en la parte amarilla el verbo está en pasado porque estamos hablando en forma afirmativa. Pero ya en la tercera, perdón, en la parte negativa, interrogativa, perdón, utilizamos el auxiliar did, entonces ya el verbo queda otra vez en forma infinitiva. Entonces tienen que tener eso en cuenta otra vez. He ate a chocolate cake. Did he eat a chocolate cake? You sent a text message. Did you send a text message? Como pueden ver, los verbos cambian otra vez al momento de utilizarlo en preguntas. Bueno, esta partecita. Con esto damos por finalizado. Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí en los comentarios, la cual va a consistir en lo siguiente. Me van a hacer 2 oraciones afirmativas, 2 oraciones negativas y 2 oraciones interrogativas, utilizando los verbos irregulares. La condición es que las oraciones tienen que utilizar verbos irregulares. Pueden hacer las dos, o sea, las mismas, o sea, las 2 oraciones que hagan en afirmativa las hacen en negativa y las hacen en interrogativa, ¿ok? Entonces, eso quedaría como un pequeño trabajo aquí. Lo van a hacer aquí mismo a través de YouTube. Muchas gracias.